La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este jueves de la 20ª semana. Estamos miércoles 23, miércoles de la 20ª semana. Y este miércoles 23 la Iglesia celebra la memoria de Santa Rosa de Lima, porque es el día de su partida a la casa del Padre. Nosotros la celebraremos la próxima semana, pero conviene tener presente a nuestra Santa, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo es el designio providente de Dios a través de estas criaturas que el Señor, con su gracia, lleva a que sean ejemplo para sus pueblos, para sus familias. Pero volviendo a las lecturas del día, conviene, como comentábamos ayer, ubicarnos en esta semana 20ª del tiempo ordinario. Hemos empezado el libro de los Jueces y estamos leyendo ya el día de hoy el capítulo 20 de San Mateo. Ayer hemos leído un fragmento y el lunes del capítulo 19. El capítulo 18, les decía, es el discurso eclesial
habla de la familia, la comunidad, la iglesia, y empieza resaltando que hay que ser pequeños. Con eso en mente, tratemos de sacar las enseñanzas del libro de los jueces y de este pasaje del Evangelio. El libro de los jueces es el libro que sigue al libro de Josué, y empieza el libro de los jueces con la muerte de Josué. ¿Qué está pasando en esta etapa de la historia del pueblo de la primera alianza, de la historia de la salvación? Ellos ya han ingresado con Josué a la tierra prometida, pero la tierra prometida está ocupada y han recibido la indicación de que no pacten con los pueblos que van a encontrar allí, sino que los combatan. Y ellos, efectivamente, guiados por Josué, empiezan a tomar posesión de la tierra prometida, pero no terminan de, diríamos, expulsar ni apartar a los otros pueblos, y empiezan a pactar con ellos. En esa ya desviación que ya aparecía con Josué, a la muerte de Josué, empiezan a suscitarse personajes que son los jueces. Se van suscitando uno a otro en las distintas tribus, y la secuencia es, en resumen, la siguiente. Cuando todo les va bien, pactan con las tribus, con los pueblos vecinos paganos que ocupan la tierra, asumen los ídolos y, entre comillas, todo bien. Cuando vienen los males, se acuerdan de Yahvé y claman a Yahvé, y el Señor va suscitando una y otra vez jueces. Son varias las historias de los jueces, pero nosotros hemos empezado este año impar del ciclo A, contemplando, luego de la introducción general del capítulo 2 que vimos el lunes, ya la historia de uno de esos jueces, que es Gedeón, que va a enfrentar a los madianitas. Él pertenece a la tribu de Manasés, y los madianitas, una multitud enorme, amenazan con dominar totalmente al pueblo de la primera alianza. Gedeón es escogido para que salga en defensa de su pueblo. El Señor es quien lo elige, y entonces va a vencer con solo 300 hombres a más de 60,000. Para que quede claro que esa victoria no es de ellos, sino es de Dios. Y entonces eso aparentemente pacifica, pero Gedeón, él mismo, a pesar de que ha visto esas obras que realiza el Señor a través de él vuelve a repetir los mismos errores. Y entonces, a la muerte de Gedeón, ya lo quieren hacer rey. Antes no acepta, él dice que el rey es Yahvé, pero tiene más de 70 hijos en distintas mujeres, de distintas tribus, algunas paganas. Y entonces, a la muerte de Yahvé, uno de sus hijos, Abimelech, pacta con sus hermanos maternos y asesina al resto de sus hermanos para hacerse del poder. Pero los mata a todos, excepto a uno que no alcanzan a matar, que es Jotán. Y entonces en este pasaje vemos a Jotán, parecido a lo que hacía David gritándole a Saúl. Le cuenta esta historia de estos árboles que les ofrecen ser reyes y no quieren reinar. Finalmente la zarza, que es un arbusto, un árbol, no tiene ningún fruto,
tiene cardos, espinas, es la que acepta ser rey. Y entonces, claro, es un pasaje misterioso, un discurso parabólico, necesita interpretación. Pero recordemos, antes de volver sobre este libro y su interpretación en este pasaje, donde aparecen zarzas. Y claro, remite a Moisés, remite a esa zarza ardiente, también en el desierto de Madián, donde está pastoreando Moisés a las ovejas de su suegro, y entonces en esa zarza ardiente el Señor se dirige a Moisés y le dice: yo soy. Ellos ya han olvidado eso, no lo tienen en mente, y de alguna manera hace una referencia este hermano de Abimelech, Yotán, a esa realidad. Volvamos entonces con eso en mente al Evangelio. El Evangelio que estamos leyendo es un pasaje que continúa de los dos pasajes anteriores, empieza con el joven rico y luego lo que veíamos ayer de Pedro, que le dice al Señor: a nosotros ¿qué nos va a tocar? Hemos dejado todo. En realidad Pedro no es sincero. Pedro no ha dejado casi nada, porque sigue manteniendo su barca, sigue teniendo su casa, y eso lo vemos al final, capítulo 21 de San Juan, cuando luego de la resurrección, Pedro va a regresar a su casa, va a regresar a la barca, va a volver a pescar, pero ahí le dice al Señor: lo he dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Claro, eso nos hace ver, capítulo 19, que todavía no entienden nada. Y entonces el Señor le dirá que recibirán 100 por 1 con persecuciones. Y en el pasaje de hoy, luego de eso, el Señor les vuelve a hablar del reino. Ya les había hablado en el capítulo 13 con las parábolas, les vuelve a hablar del reino, porque el Señor se da cuenta que ellos no entienden la obra de Dios. Nosotros diríamos el régimen de la gracia, es decir, todos los bienes tienen como fuente a Dios y se nos dan gratuitamente, pero igual que Gedeón, nosotros podemos creer que las cosas, los bienes pasajeros que obtenemos son por nosotros mismos, no es don de Dios. Y cuando eso ocurre, el ser humano se aparta de Dios, se hace autosuficiente, cree que puede resolver sus problemas y va a pactar con el mundo. Es decir, no va a librar el buen combate del que habla San Pablo en la segunda carta a Timoteo, no va a darse cuenta que se necesita una conversión continua y va a creer que lo que necesita es conseguir seguros, bienes, seguridades temporales, pasajeras. Cuando eso ocurre, cuando esa conversión es incompleta, lo que vienen son los enemigos. Y los enemigos no son otras criaturas humanas, porque sabemos que esa tierra prometida es figura de nuestro corazón y del combate que tenemos que hacer en nuestro corazón para negarnos a nosotros mismos y para poder seguir al Señor, es decir, escucharlo y poner en práctica lo que nos dice. Y entonces lo que ocurre con el pueblo de la primera alianza en tiempo de los jueces sigue ocurriendo con el pueblo de la nueva alianza en tiempos de Jesús, no solo con los fariseos, los escribas, los saduceos, los poderosos, sino también con esos que dicen que han dejado todo.
Es decir, eso ocurre con el corazón de todos los seres humanos, de todos los tiempos, también en el tiempo de la Iglesia y también en nosotros. Pero hay momentos en que el ser humano puede creer, no, yo ya ahora sí, yo ya entendí, yo ya sé, yo simplemente ahora en piloto automático. Entonces dejamos de vigilar, dejamos de llevar adelante el combate espiritual y volvemos a caer y no nos damos cuenta. Y cuando el Señor suscita o consiente situaciones para que nos demos cuenta, ni siquiera con eso nos damos cuenta. La razón, podríamos decir, es que al no librar el buen combate, no crecemos en la fe, en la esperanza, en la caridad, y lo único que queda es compararnos con otras criaturas humanas, y claro, empezamos a ver el mal en los demás y creemos que nosotros estamos bien. Pero todo eso son jueces, son juicios meramente humanos. No es el Señor. Y eso es lo que presenta la historia de los jueces. Seguiremos viendo todavía algunos pasajes más, pero lo importante es que eso sigue ocurriendo en todos nosotros. Podríamos decirlo también de otra manera. Nuestra conciencia todavía no está formada, nuestro corazón todavía no es totalmente del Señor. Tenemos pactos por, entre comillas, seguridades pasajeras. Y eso nos lleva muchas veces a deformar la fe. Porque no podemos crecer en la fe si no hacemos el trabajo, como dice el Señor en el capítulo 6, ante esos discípulos que le van a preguntar luego de la multiplicación de los panes y luego del inicio del discurso de pan de vida, le van a decir qué trabajo tenemos que hacer. Parecido a la pregunta del joven rico, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces el joven rico, los apóstoles, no están librando el combate, no están creciendo en la fe, a pesar de que aparentemente están cerca del Señor. Y eso es algo que todos nosotros tenemos que anotarlo y en la oración, de cara al Señor, examinarnos. ¿Qué es eso entonces, si tuviéramos que resumir brevemente? Es el problema de la soberbia, que es la cabeza de todos esos reinos, que tiene múltiples caras, múltiples formas de presentarse. En realidad es el pecado. Nosotros decimos pecados en plural, pero hay un solo pecado, es la soberbia, es rebelarnos contra Dios. Y nos rebelamos contra Dios mientras que no enfrentemos al enemigo de la soberbia, y eso necesita humildad. Porque sin humildad nosotros vamos a corregir al Señor, lo vamos a interpretar a nuestra manera, nos vamos a hacer un ídolo de lo revelado en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición y en nuestras prácticas. Y si no nos damos cuenta de eso, entonces no avanzamos. Y claro, el Señor nos lo enseña para que nos demos cuenta. Y la paradoja es que a veces los que parece que están más lejanos, los que están más cerca al pecado, se dan cuenta más fácilmente de los que están más cercanos. Eso está representado en estos trabajadores. Ayuda ver este pasaje del Evangelio del capítulo 20 en paralelo con la parábola de los dos hermanos o del hijo pródigo. También el hermano mayor siente que está trabajando todo el día, es un jornalero, igual como estos. Pero el que viene a última hora, de alguna manera
está más arrepentido, o se arrepiente más fácilmente, o reconoce su soberbia más fácilmente. Pero cuando uno empieza a ver lo que ha hecho, y entonces empieza a sacar cuentas, yo hago esto, yo hago lo otro, me muevo para aquí, me muevo para allá, estoy cerca del Señor, como Marta, como el fariseo, como los otros fariseos que critican a Leví, a Mateo, uno no se da cuenta. Y entonces ese denario es la gracia, ese denario es el Señor mismo que se nos entrega. Y entonces nosotros, mientras que estemos en la vida presente, seguimos en el combate espiritual. Tenemos que luchar el buen combate para poder crecer en la fe, en la esperanza y la caridad. No nos podemos estacionar, no nos podemos detener y creer, no es que ya estoy bien, he hecho muchas cosas buenas, cuánto bien hago. Esa es una trampa. Porque si es que hacemos cosas buenas, si conseguimos victorias, no es por nuestros méritos, es por gracia. Y si es que el Señor nos concede esa gracia es para que crezcamos en la fe. Pero si en lugar de crecer en la fe, de saber que el Señor obra con nosotros y a través nuestro, nosotros nos empezamos a vanagloriar, rápidamente va a venir la serpiente y nos va a engañar. Por eso, queridos hermanos, tenemos que vivir siempre vigilantes, con la cintura ceñida, porque el combate acaba solo cuando acabe a la vida presente. Mientras tanto, podemos fácilmente retroceder, estancarnos o extraviarnos. Ayer hablaba con unas personas, un grupo aparentemente piadoso, en una parroquia, todos aparentemente muy devotos de nuestra Madre Santísima. Y me llamó la atención al final, les comparto esto que me decía una persona, ya casi al terminar una persona levanta la mano y quiere preguntar. Entonces yo le digo, ¿qué quiere usted preguntar? Ya el párroco que me había invitado ya me hacía la hora de que era el tiempo, ya había que terminar, nos estábamos demorando como ahora más de la cuenta. Y entonces escuché a la mujer, y la mujer más o menos la historia en resumen era que era muy buena, muy piadosa, rezaba el rosario, diríamos una persona de fe. Y se había escandalizado porque en una parroquia que no sé si era esa donde yo estaba o otra, había otras personas que habían sido encargadas de rezar el rosario y ella sentía que ella era la titular, la que era, diríamos, no podía haber otro que... Y entonces resulta que los otros encargados no eran tan puntuales como ella, no lo hacían tan bonito, lo hacían muy rápido, etc. Y entonces esta persona salió de esa parroquia. Y entonces lo decía porque yo les hablaba acerca de la humildad de María, un poco en relación a lo que también hoy se nos presenta y el combate espiritual. Y entonces decía, es que yo le decía, el problema es justamente ese, que usted se fija mucho en usted misma, usted se fija mucho en los demás, y si no nos fijamos en el Señor nos vamos a hundir. Y yo le aconsejo que usted busque dirección espiritual, porque usted no se da cuenta de lo que está diciendo. Pero claro, eso en lugar de ayudar a la persona, me daba cuenta que le irritaba más. Y entonces ya la gente ya se empezó a levantar y otra persona que estaba a su costado, que de repente era alguien que rezaba con ella y hacían las dos denuncias,
la denuncia junta, se levanta y dice, pero que nos han prohibido rezar el rosario. Yo lo único que atiné a decirle, nadie nos puede prohibir rezar el rosario. Nosotros somos el templo de Dios. Y entonces si yo quiero rezar el rosario en algún lugar, de repente es porque yo quiero que me miren, por vanagloria, y por esa razón me irrita tanto. La única manera de darme cuenta, yo no conozco el caso, es la oración. Por eso, hermanos, nosotros no nos podemos fijar en la cantidad de cosas que hacemos, en qué grande es nuestro esfuerzo, porque eso no es lo que da valor a la peregrinación, como lo vemos en el caso de Gedeón, que vence con 300, sino el amor con que lo hagamos, la esperanza con que lo hacemos y la fe que nos mueve. Pero el ser humano es capaz de tener actos heroicos, ni por fe, ni por esperanza, ni por caridad, sino por vanagloria. Y eso nos lo muestran también, entre comillas, nuestros héroes civiles. En todos los pueblos hay personas que han hecho cosas muy, diríamos, esforzadas, sacrificadas, pero no movidas por el Espíritu Santo ni por el amor de Dios, sino por glorias pasajeras, por coronas que se marchitan. Contemplemos pues al Señor crucificado para que nos dé la gracia de poder crecer en la humildad. Y la humildad es algo engañoso, no es sencillo, porque la mayoría de las virtudes humanas, mejor todas las virtudes humanas, se alcanzan por repetición. Las virtudes teologales son don de Dios, pero la humildad, ¿cómo crezco en humildad? ¿Voy a repetir cosas? Entonces ahora voy a ser más humilde, mañana más humilde, y yo voy a conseguirlo. El día que crea que soy humilde, ese día ya perdí totalmente la humildad. Entonces es algo que se genera en las circunstancias de la relación, de la comunidad, de la familia, de los pueblos, incluso en la relación con los pecadores. Y esa humildad crece desde el amor de Dios, desde la gracia, hacer las cosas para el Señor. Y cuando hacemos las cosas para el Señor, no interesa cuántos las miran, cuántos las aplauden, cuánto se recauda, sino lo que interesa es el juicio de Dios, porque los juicios humanos y nuestros propios juicios personales son engañosos. Pidamos pues al Señor misericordioso que nos concede esa gracia que todos necesitamos, que así sea.